Pero bueno, voy a hacer una presentación muy rápida simplemente para que ubiquéis su trayectoria. Ella es doctora en Bellas Artes. Eso también vamos a ver cómo nos va a aportar otra visión. Y en su tesis, sobre todo, se centró en el monasterio de San Salvador de Oña y en la materialidad, en la policromía. Y es otra perspectiva fundamental también para entender estos edificios. Tenemos que sumar distintas capas, ¿no?, al conocimiento de estos edificios. La materialidad es fundamental y por eso nos parecía importante traer a alguien del perfil de Ana, ¿no?, para que nos hablase también desde esa óptica. Y para que sepáis un poquito quién es, de dónde viene, pues ella es investigadora en la Universidad Complutense, donde hizo allí su tesis doctoral. Luego ha hecho, la verdad, tantas cosas que es muy difícil resumir, entonces voy a tratar de simplemente decir las que creo que son más representativas y las que dibujan un poquito mejor su perfil. Es, bueno, o sea, es investigadora en el grupo CAPIRE de la Universidad Complutense, un grupo muy activo para el estudio de la Edad Media. Es un grupo que hace muchas cosas. También tiene la revista Eikonimago, donde ella es una de sus editoras, que de hecho a raíz de eso es como nos conocimos. Nos conocíamos creo de antes, pero sobre todo a raíz de una colaboración que he hecho con la revista, y sobre todo soy un poco un fan realmente de ese grupo que tienen y de esa capacidad de trabajo que tienen. Es espectacular. Realmente, por ejemplo, el año pasado coordinaron un congreso en la Universidad Rey Juan Carlos con Ángel Pazos, que también lo tuvimos aquí en unas sesiones. Hicieron un congreso internacional absolutamente espectacular, con unos invitados que es muy complicado ver en nuestro entorno un congreso de esas características, y todo hecho a fuerza de trabajo. Y eso yo creo que es lo que mejor define su trayectoria y sobre todo lo que, las distintas iniciativas en las que ha participado, que son tan variadas que, para que os hagáis una idea, hasta llegaron a patentar un juego de la OCA un juego de la OCA de historia del arte orientado a institutos para, pues de una manera, a través del juego, introducir la historia del arte. Es decir, es un perfil muy variado, pero lo que vamos a ver sobre todo hoy es esa perspectiva que os comentaba al principio, bajar un poco al terreno, analizar estas obras desde esa perspectiva de la materialidad y sobre todo desde la perspectiva del color, que es de lo que ella sabe, de lo que se ha especializado y es de lo que hoy nos va a hablar. Así que nada, muchísimas gracias, Ana, por aceptar la invitación, por venir hasta Vitoria-Gasteiz, y nada, te dejo que nos Bueno, cuentes. muchísimas gracias a todos por haber venido aquí. Muchas gracias, Gorka, Ricardo, y al resto de la organización de estas jornadas. Pues bueno, por invitarme y por permitir que os hable un poco de esa materialidad asociada a la Edad Media y, en este caso, pues del color, ¿no? Como ha dicho Gorka, yo estoy especializada en el tema de la materialidad y la policromía sobre piedra, en un monasterio específico, pero bueno, vamos a ir viéndolo un poco por encima. Sí que me gustaría, este va a ser como un poco el recorrido que vamos a tener en esta conferencia, y me gustaría empezar por hablaros sobre la policromía sobre piedra, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Qué dimensiones tiene? ¿Qué antecedentes tiene? ¿Cómo lo podemos encontrar, ¿no? Y es que, bueno, la escultura sobre piedra, que se ha desarrollado en Europa durante toda la Edad Media, y relieves arquitectónicos en el románico y en el gótico que podemos encontrar por toda Europa, pues siempre han tenido un acabado polícromo, ¿no? Es una imagen bastante distante de la que podemos encontrar en la actualidad, pero bueno, fue así, ¿no? Y esta técnica artística pues tiene referentes en toda la antigüedad, desde referentes en Egipto, etruscos, íberos, romanos, no solo en esculturas, sino en relieves arquitectónicos, en muros. Por lo tanto, estamos hablando de un hábito histórico y artístico con unos orígenes que se ha ido adaptando a otro tipo de funcionalidades en el ámbito medieval, y que, por supuesto, se ha ido adaptando a una estética que ha ido variando, ¿no?, a lo largo de todos estos siglos. Y la policromía sobre piedra, pues se trata de un denominador común en toda Europa, para todos los territorios europeos, en un intervalo temporal que suele afectar más o menos desde finales del siglo XII
hasta las últimas décadas del siglo XVI, ¿no? Estamos hablando de unos periodos bastante importantes en el tiempo. ¿Y qué es la policromía sobre piedra? Bueno, pues es una técnica que se basa en una consecución de colores, es decir, no es una pintura, una mezcla de colores que se aplica sobre la piedra sin más, sino que es una consecución de estratos o de películas pictóricas que forma, como pueden ver en la imagen, un sistema de capas bastante bien diferenciado que cuando lo estudiamos de manera microscópica podemos saber perfectamente ante qué estamos, ¿no? Y consta de diferentes elementos, ¿no? Primero tendríamos el soporte, en este caso suele ser pétreo. También tendremos otros casos, como por ejemplo esculturas en madera, ¿no? Ahí el soporte varía un poco. Tendríamos capas de preparaciones, de tapaporos, estratos pictóricos, y se pueden combinar con otro tipo de decoraciones, como láminas metálicas, ya sea plata, oro, estaño, cualquier otro tipo de metal, y otras coberturas que van a ir variando en composición y en acabado, como las corladuras, las veladuras y demás. ¿Y dónde la podemos encontrar? Bueno, la podemos encontrar en absolutamente todos los soportes iconográficos que encontramos en el medievo. La podemos encontrar en jambas, como pueden encontrar aquí, en sepulcros, ya sea exentos o incorporados en los muros. Lo podemos encontrar en esculturas. Actualmente podemos rastrear todos estos materiales en las zonas y en las oquedades que han podido mantenerse a lo largo del tiempo, y podemos encontrarlo en capiteles, en techumbres, en paredes, en todo tipo de soportes si logramos mirar bien, ¿no? Es algo bastante común. ¿Y cuál es la función de la policromía? Porque no se trata solo de una función estética, es decir, no solo pintamos soportes y pintamos capiteles y pintamos columnas por estética. Las pintamos primero con una función protectora. Cualquier superficie que se pinte o que se someta a una superposición de estratos y de materiales, como podemos hacer nosotros en nuestra casa, nosotros no tenemos paredes de ladrillo, sino que las pintamos con diferentes capas de color, pues eso siempre protege a este soporte y a este muro, ¿no? ¿Qué más tendríamos? Bueno, tendríamos una función que se llama de ordenación de la lectura. ¿Por qué? Ustedes lo tendrán muy fácil. Aquí tienen muchísimas iglesias preciosas con unas portadas espectaculares en las que, al no tener policromía, a veces es un poco difícil distinguir las figuras, las escenas, si no se lo explican bien, ¿no? Cuando tenemos una policromía sobre piedra, estas escenas es mucho más sencillo identificar tanto personajes como separar esas escenas y lo que está sucediendo, ¿no? Podemos identificar quién es la Virgen, quién es un santo, quién es un apóstol, y lo podemos identificar perfectamente con estas identificaciones cromáticas. Pero también tenemos una función didáctica y simbólica asociada a un programa iconográfico general del espacio en el que nos insertamos. Normalmente, la policromía suele actuar como un elemento clave a la hora de transmitir un mensaje que puede reforzar un mensaje espiritual, ¿no? que suele acompasarse con los sermones o los mensajes que puede dar un predicador en un espacio, ¿no? Llega hasta este punto. Es decir, estamos identificando un programa decorativo con una iconografía, con un simbolismo de los colores, con un significado que radica en todas estas esculturas. Y por último, pues bueno, la función iconográfica identificativa, que sí es verdad que suele identificarse más con escenas y con personajes concretos, sobre todo con aquellos que eran coetáneos a las personas que realizaban las obras. Esto suele darse en sepulcros o en efigies, en escudos, donde para una persona de la sociedad medieval podía acercarse a una tumba como esta y, a través de los colores de sus vestiduras, de los colores impresos en estos escudos, identificar perfectamente qué persona se hallaba allí. ¿Por qué? Porque era parte de su sociedad, era parte de lo que él había visto. Podía haber visto a este señor, a Mosén Francés de Villaspesa, con estas mismas capas, con estos mismos colores, deambular por la calle y reconocerle perfectamente por estos colores que vestían, que tampoco eran aleatorios.
Aquí pueden verlo un poco más de detalle. ¿Y qué sucede? ¿Por qué nosotros tenemos la idea de que quizá el arte medieval es en piedra, ¿no? O sea, ese olvido histórico que se dice que sucede en algún momento? Bueno, pues existe un vacío en la historia del arte a la hora de tratar todo este tipo de acabados, bastante injusto, pero bastante evidente. Y es que el olvido histórico de las policromías sobre piedra pues, se explica en base a varias cuestiones, a un conjunto de factores. El primero, pues que hay que tener presente los cambios estéticos a lo largo de la historia, es decir, lo que gusta hace 100 años a lo mejor ahora no nos gusta y entonces decidimos cambiarlo. Y en la mayoría de los casos, pues las referencias culturales que existen en el terreno de la escultura sobre piedra, pues se enraizan en unos presupuestos estéticos que hemos heredado nosotros del Renacimiento. ¿Y qué sucede en el Renacimiento? Pues que existen ciertas pérdidas o ciertas percepciones en las que la escultura es un ente plástico, no es un ente con acabado polícromo. La entidad de una escultura no se basa en el color, se basa en la forma. Por lo tanto, tenemos esculturas como estas de aquí, en las que todo es la forma. Y el color lo único que hace es desagradar, nos quita valor a la escultura. ¿Y por qué esta visión se da en el Renacimiento? Principalmente porque todas las obras clásicas a las que tenían acceso habían perdido esa pátina de color. Entonces ellos, al poner el foco en esta parte clásica como referente ideal de sus ideas estéticas, perciben que no existe color. Todos los edificios habían estado tan expuestos a condiciones climáticas desfavorables durante tantísimo tiempo que habían perdido el color. Las esculturas clásicas habían perdido el color. Sin embargo, los estudios que se hacen posteriormente en los últimos 20-25 años nos han demostrado que existen pequeños restos de color en todas estas esculturas clásicas, pero no han llegado al Renacimiento. Entonces, la percepción es que todo el arte clásico era en mármol blanco. Y por eso nosotros tenemos arte renacentista completamente en mármol blanco, un arte neoclásico completamente en mármol blanco, sin plantearse que podía existir un acabado polícromo, ¿no? También lo vemos en los edificios. En los edificios de toda esta época en adelante, el acabado es completamente desnudo. Y, por ejemplo, edificios como el Arapacis o el Augusto Prima Porta presentan, después de muchos años y de muchas reconstrucciones y de muchos estudios, determinados acabados, determinados estudios que nos demuestran que efectivamente estaban policromados. Por lo tanto, era un tipo de técnica artística extensiva a edificios, a esculturas, a relieves, a cualquier tipo de obra artística de la época clásica. ¿Y qué podemos añadir un poco a esta cuestión? Pues una cosa muy, muy básica en la Edad Media, y es que cualquier escultura en la Edad Media, y existen tratados que nos lo confirman, no estaban acabadas hasta que no se policromaban. Y esto supone que existe una tarea, ¿cómo decirlo? Un trabajo específico que era el de pintor policromador, que era completamente diferente al de pintor. Un pintor de cuadros en tabla no era un pintor policromador. Todos tenían diferente categoría gremial, diferentes sueldos y diferente consideración. Y en muchos momentos los pintores policromadores tenían muchísima más importancia y ganaban muchísimo más sueldo que un pintor sobre tabla. Y, por ejemplo, esto lo vemos en el caso de Robert Campán. Robert Campán era pintor sobre tabla, sin embargo, ganaba muchísimo más dinero siendo pintor policromador, como pueden ver en esas esculturas de ahí que están atribuidas a él, en Saint-Quentin de Tournai. Esto pasaba también con Van der Weyden. Van der Weyden también fue pintor policromador. Es verdad que las esculturas que él policromó ahora mismo no se encuentran visibles, han perdido su pátina y su color,
pero sí es verdad que todavía existen evidencias de que hay pintores que conocemos y que han llegado a nosotros por ser pintores de tabla, que eran pintores policromadores. ¿Y cuándo se redescubre todo este boom por el cromatismo? Bueno, empiezan a darse cuenta de que habían estado equivocados en esa percepción del arte clásico como un arte desnudo cuando se empiezan a hacer todas las excavaciones de Pompeya y Herculano y empiezan a salir a la luz todas esas pinturas murales, todas esas columnas policromadas, todas esas esculturas que habían estado enterradas, que de repente nos demuestran que el color en una casa, en una domus un poco más noble, estaban a la orden del día. Por lo tanto, el color formaba parte de la vida diaria de Roma, de Grecia y de cualquier otra cultura clásica, ¿no? Entonces, eso hizo que la gente del siglo XVIII, del siglo XIX, empezara a considerar los acabados cromáticos como algo inherente al arte antiguo y sobre todo al arte medieval. ¿Y dónde podemos localizar la policromía sobre piedra, sobre todo continental? Pues bueno, básicamente la podemos encontrar en la zona de Francia, en la zona de Alemania, en el norte de Italia. Se ha ido sumando zonas del oeste de Francia. La zona de las Islas Británicas también encontramos muchos restos de policromía. Y la zona norte de España y Portugal. ¿Y por qué existe, sobre todo en el caso de España, tantas evidencias de policromía sobre piedra y dónde se localizan? Bueno, aquí tenéis un mapa donde podéis ver algunas de las rutas del Camino de Santiago y diferentes puntos en varios colores. Algunos son catedrales, otros son colegiatas, otros son monasterios, y todos ellos tienen restos cromáticos de policromía sobre piedra. Podemos encontrar centros como Valbuena de Duero, Santo Domingo de Silos, que a lo mejor les pasa un poco desapercibido que existen restos cromáticos en Santo Domingo de Silos, porque parece que no, pero existen. Pero, por ejemplo, la Catedral de Toro, la portada les será bastante recurrente. La Guardia, por ejemplo, también la tienen bastante cerca. Y todo ello nos tiene que plantear la cuestión de qué sucede a lo largo de todo el Camino de Santiago y de toda la zona castellana y en Navarra para poder encontrar todos estos ejemplos de policromía sobre piedra. Y entonces nos tenemos que plantear que los centros monásticos, incluso catedralicios, suponen epicentros culturales. ¿Por qué? Porque estos epicentros culturales, mediante scriptorium que recopilaban tratados técnico-artísticos que enseñaban a diferentes gremios o a diferentes profesionales cómo realizar diferentes técnicas artísticas o estos mismos scriptorium que recopilaban todo el saber teórico, ya sea de teología, de estética, de doctrina y demás, se han copiado en estos centros. Y como se han copiado en estos centros, suponen un referente cultural ya no solo teórico, sino práctico. Y allí mismo se iban localizando diferentes talleres itinerantes en muchas ocasiones, algunos venían de Borgoña, otros venían de otras zonas de Europa, donde se realizaban obras para estos monasterios y para la nobleza asociada a ellos, ¿no? Ya fuera pintura, escultura, orfebrería o cualquier tipo de arte suntuaria, como puede ser la eboraria o esmaltado, cualquier cuestión así. Entonces, estos centros suponen, desde luego, una cuestión a tener en cuenta a la hora de estudiar todas las artes de la Edad Media, ya no solo la policromía sobre piedra. Y ¿qué podemos intentar entender un poco en referencia al tema de unión de las jornadas, ¿no? El arte bajo la esfera cluniacense. Bueno, esto es bastante complicado de sintetizar, todo hay que decirlo. Aquí tenemos localizado la abadía de Cluny. La abadía de Cluny tenemos que verla como
un centro de difusión de todo el arte borgoñón, ya no solo para Francia, sino para todo el resto del continente. Es decir, una zona de influencia, ya sea religiosa, ya sea estructural a la hora de su orden religiosa, administrativa y de todos los preceptos económicos, y también a la hora de difundir todo el arte que estaba asociado a ello, ¿no? Y tenemos diferentes esferas de influencia. Y algunas llegan hasta aquí, ¿no? Tenemos influencia, por ejemplo, de motivos decorativos que llegan hasta la zona de la península. Y podemos encontrarnos una cosa bastante evidente. Todo esto está presente tanto en Cluny como en la villa, a través de las maisons y en zonas limítrofes, y suponen motivos decorativos que han llegado a la península ibérica a través de este Camino de Santiago. Los más evidentes que podemos rastrear, bueno, pues son dientes de sierra que podemos ver en muchísimas iglesias que se pueden encontrar por aquí, arquivoltas con dientes de sierra, arquivoltas polilobuladas como las que pueden ver en el altar consagrado al Papa Urbano II. También es muy típico encontrar en el arte borgoñón los capiteles con motivos vegetales o las rosetas. Las rosetas que podríamos discutir un poco de dónde vienen y a dónde van, pero existen, ¿no? Entonces, sí que me interesa que conozcan una parte artística de Cluny, que es el cancel del coro pétreo. El cancel del coro pétreo, aquí tienen una reconstrucción a su derecha. Nos han llegado pedazos, algunos muy pequeños, y estos pedazos no están en Francia, algunos sí, otros no. Esta imagen que les pongo está en el Museo Metropolitano de Nueva York. Y esto ha sugerido una influencia directa en una zona de España, que es la que yo estudio, que es Oña. Una de las cosas que se comenta o se ha tratado de investigar es por qué nos encontramos una pieza tan artísticamente excepcional como esta en un monasterio perdido de Burgos, donde no hay otro referente como este. Es decir, de repente tenemos unas influencias artísticas borgoñonas que vienen, dejan esta pieza y desaparecen. No tenemos más. Entonces encontramos esta arcada que está parcialmente, nos ha llegado parcialmente. ¿Por qué? Pues porque han existido, esto estaba en el refectorio del monasterio de Oña, se han abierto unas puertas en el siglo XVI que ha provocado que se destruya parcialmente todos los arcos centrales. Por eso el tercero y el cuarto está mutilado a la mitad. Faltaría un arco central muchísimo más grande, que es el que ocupa ahora mismo la entrada del refectorio, y tendríamos un último arco que todavía está encastrado en la pared y no podemos saber cómo es. Entonces, bueno, tenemos esta pieza tan magnífica compuesta por arcos que van parejos de 2 a 2 hacia el centro y unas rosetas excepcionales. Y luego ya iremos viendo, les voy a explicar un poco la estructura, los materiales, por qué Oña, dónde está, para que si en algún momento quieren verlo, no les pilla muy lejos de aquí, así que espero que puedan acercarse. Y hablando un poco de este centro-periferia que supone Cluny y su influencia hacia el continente en todos estos motivos decorativos, también tenemos que hablar de Oña y su periferia. Porque a Oña llegan todos estos motivos, se crea esta pieza, se hace esta pieza con una clara influencia cluniacense, pero hay algunos motivos que se expanden brevemente en 3 lugares de la zona, que es Escóbados de Abajo, Abajas y Quintana Ruz. Son pueblos muy pequeños, con unas iglesias muy pequeñas, pero en algunas de ellas encontramos alguna impronta de esta pieza que tuvo que ser tan impactante para la comunidad monástica que había en este momento en el monasterio, que decidieron expandir este motivo estético que podemos encontrar aquí, que es el rosetón. Estas rosetas
que son de una calidad técnica excepcional, aparecen en estos 3 pueblos, en las iglesias o ermitas, tanto de manera exterior como de manera interior. Ha sido el único caso que se puede rastrear de la influencia de Oña en esta zona geográfica de motivos decorativos. O sea, no existe nada más representativo que nos hable de esta influencia borgoñona en Oña, ¿no? Tienen aquí, por ejemplo, el tímpano exterior de la ventana absidial de Quintana Ruz, que es quizá el más evidente y uno de los más bonitos. Pero luego hay otros muchos más sencillos que reproducen este nivel técnico, pero como pueden ver, en ninguno de ellos nos queda resto de policromía. Y ahora vamos a ver mínimamente, si no lo conocen, el monasterio de Oña. El monasterio de Oña está localizado muy cerquita de Vitoria, como pueden ver en el mapa. Tienen Vitoria aquí y el monasterio está a 1 hora y poquito prácticamente. Y está en una zona que en el norte de la provincia de Burgos, en un valle localizado entre las Merindades y la Bureba, atravesado por el río Oca. Esto hace que el enclave sea prácticamente excepcional y bastante recóndito si no se sabe a dónde se va. O sea, no se pasa por allí por casualidad. Este monasterio, aparte de fundaciones previas fortificadas y demás, se funda como monasterio en el 1011. Estamos hablando de un monasterio del siglo XI, que empieza a ser dúplice. Es decir, cuando lo funda el conde Sancho García, el conde soberano de Castilla, lo hace monasterio dúplice y está dirigido por varias abadesas, por la abadesa Oñeca Garcés y después por la abadesa Tigridia. Esto cambia en el 1033 cuando llega Sancho el Mayor de Pamplona, bastante interesado en la orden benedictina, en el tema cluniacense, y entonces trae diferentes monjes benedictinos desde San Juan de la Peña hasta este monasterio, convirtiéndolo únicamente en monasterio masculino. Y uno de los más relevantes es el abad San Íñigo de Oña, que en realidad no es de Oña, es de Calatayud, ciudad también casi hermanada con Oña, que era consejero del rey en ese momento. Entonces se empieza a instaurar esta abadía directamente masculina. Y esta abadía va creciendo, va ampliando los terrenos hasta lo que ven aquí. O sea, empieza a ser un edificio bastante grande, muchísimo más de lo que era en origen, y los dominios inmediatos del monasterio abarcan huertos con árboles frutales, bosques, ermitas, está protegido por murallas y conserva la primera piscifactoría de truchas de España, que actualmente sigue en funcionamiento. Y aquí pueden ver algunas de las piscinas, ¿no? Este es el entorno idílico del monasterio. Bueno, ¿qué va sucediendo? Este monasterio tiene muchísimas reformas a lo largo de los siglos, prácticamente hasta el siglo XX. En el siglo XVI se instaura en este monasterio la primera comunidad de sordomudos del mundo, bajo la dirección de Fray Pedro Ponce de León. ¿Por qué? Porque uno de los infantes del Reino de Castilla tiene la condición de ser sordo. Entonces, para no tenerlo en la corte, deciden esconderlo prácticamente en el monasterio de Oña. Entonces, este fraile, Fray Pedro Ponce de León, comienza a diseñar una lengua de signos para intentar comunicarse con él, lo consigue y entonces empieza a hacer extensivo este acogimiento de comunidades sordomudos en Oña. Esto se extiende hasta que en el siglo XVII llega la desamortización y, por supuesto, el edificio se abandona. Hasta que en el 1880 llegan los jesuitas, fundan el Colegio Mayor con la Facultad de Teología y Letras y empieza a hacerse una escuela allí. ¿Qué sucede? Bueno, la guerra civil. Con la guerra civil se hace un hospital militar y después del hospital militar, en el 1967 llegaría la construcción de un hospital psiquiátrico, como pueden ver aquí.
Estos son fotografías de cómo está en la actualidad, las dos primeras, y la última sería una fotografía de archivo de cómo estaría el centro psiquiátrico. ¿Qué sucede? Que aproximadamente en el 2008, si no me equivoco, 2008-2010, que había pasado ya de psiquiátrico a geriátrico, este edificio se abandona y actualmente lo único que queda en uso en el edificio es lo que pueden ver en blanco. El resto está todo abandonado, es decir, 3/4 del edificio están abandonados. ¿Y cuándo o cómo, en qué periodo nos interesa a nosotros tratar que sea medieval y en el que haya policromía? Pues sobre todo estos 3 que aparecen en medio en un tono un poco más rojizo. Oña tiene muchas fases constructivas, tiene más de 10. ¿Qué sucede? Que de la fase 3 a la fase 5 son aquellas que comprenden todo el periodo medieval que nos interesa a nosotros y donde podemos localizar policromía. ¿Cuál es una de las mayores pegas que existe a la hora de estudiar este monasterio? Es que primero apenas existe documentación, documentación de archivo para poder localizar cualquier tipo de libro de cuentas, libro de fábrica, que nos indique ha entrado un pintor a trabajar, se ha pagado este trabajo de arquitectura, este trabajo de talla, no existe. Y tendremos también que rastrear, con ayuda de muchos estudios que hay actualmente, que estas fases constructivas a veces distan de las fases decorativas del monasterio. Porque una cosa es que se construya una zona de un monasterio y otra cosa es que se decore. Normalmente suelen ir a la par, pero a veces no. Y esto es lo que nos encontramos en este caso en Oña a la hora de analizar las policromías. Nosotros, por ejemplo, tenemos la fase 3 del monasterio, que comprendería del 1032 al 1271. Sin embargo, las policromías que podemos encontrar en esta fase del monasterio corresponderían del 1141 al 1200. Están un poquito más acotadas, ¿vale? Entonces, tendríamos principalmente cuatro conjuntos, aunque uno de ellos no lo vamos a tocar por exceder un poco la cronología que nos toca, pero tendríamos algunos restos del claustro románico que han quedado todavía conservados, por suerte, por estar encastrados en la pared de la sala capitular, el conjunto del refectorio, que es esa pieza que han visto de origen borgoñón, y luego unos capiteles de dragones que están prácticamente escondidos detrás del órgano barroco del siglo XVIII. Y estas obras policromadas prácticamente se localizan en 4 zonas diferentes. La primera es la iglesia. La iglesia es la que tiene mayor número de obras policromadas, ya sea en la zona del coro, en la zona el lado del Evangelio y el lado de la epístola, o en la zona del crucero. Suele ser la zona donde más existen estas obras. Luego tendríamos la sala capitular, que es donde quedan los restos del arco del claustro, y después tendríamos el claustro, que todavía guarda algunas esculturas policromadas, y el refectorio. ¿Qué sucede con el refectorio? Que en época de reforma del psiquiátrico cambió su función a las cocinas del psiquiátrico, entonces sufrió una reforma estructural completamente devastadora. Y se sacaron de allí todas las obras policromadas para llevarlas a otro espacio del monasterio. Por lo tanto, actualmente en el refectorio no guardamos nada de policromía, pero originalmente sí que estaba allí, ¿no? Entonces está bien considerar este espacio para que lo conozcan. Esta es la sala capitular de Oña. Es un espacio prácticamente cuadrado, cubierto con una bóveda estrellada, y este espacio, que en origen no existía, empezó a modificarse en el siglo XII, se cierra y se encuentra con esto de aquí. Estos son los arcos del claustro románico. Y me dirán, están muy altos. Y les digo, efectivamente, están muy altos. Pero es que a esta altura estaría localizado el solo románico. Es decir, el claustro gótico baja 1 metro
el suelo de toda la sala capitular y de todo el espacio del claustro y del resto de salas, lo que supone una gran reforma más para todo el monasterio, una más. Y estos arcos, que no sabemos muy bien qué estructura presentarían en el resto del claustro, a veces pueden recordarnos a esta sala capitular que es la de Silos. Marcarían la entrada a una sala capitular quizá abierta, con esta disposición de 2 arcos enfrentados a 2 arcos con una puerta en medio, o sea, un arco de entrada en medio. Quizás sería el modelo de sala capitular que podríamos encontrar con esta disposición de arcadas que se ha conservado en Oña. ¿Y qué colores nos encontramos? Principalmente nos encontramos estos 5 colores. Es una pátina muy básica y pertenece, pues eso, 1141, 1200. Estamos hablando de una mitad del siglo XII, principios del siglo XIII, muy, muy breve. En estos momentos sí que solemos encontrarnos un blanco de plomo, que es lo que suele aparecer en toda la Edad Media a la hora de utilizar un blanco. El verdigris, que es el cardenillo de toda la vida, el óxido de esas esculturas o de las esculturas de cobre, ese verdín, sería este color de aquí. Bermellón, por supuesto, carbón y tierras amarillas. Eso sería la pátina básica, los colores básicos de una paleta románica, como pueden ver aquí. ¿Qué nos encontramos en la zona del crucero? En la zona del crucero nos encontramos otro capitel bastante impresionante, que sería el capitel de los dragones. Este se localiza en la zona del crucero, en la parte de atrás del órgano. Es una zona bastante restrictiva porque no se puede acceder nada más que entrando por la parte de atrás del coro, subiendo unas escalerillas, pero nos encontramos esto. Tiene 4 dragones enfrentados, bastante esquemáticos, pero muy dramáticos en su gesto. Es verdad que son bastante impresionantes. Y esto sí que lo podemos relacionar con otras esculturas que pertenecen a una zona limítrofe que está en Frías. No sé si les suena el pueblo. Bueno, pues Frías tiene una iglesia que se llama la de San Martín, que tiene esta portada. Bueno, ya no la tiene. Ahora la tiene el Metropolitan, desde hace muchos años. Se les cayó la torre en la iglesia y para reformar la torre vendieron la portada. Entonces, ahora los animales con las mismas plumas, las mismas alas y las mismas formas que lo que hay en Oña están en Nueva York. Han cruzado el charco. Y podemos ver que nos volvemos a encontrar los mismos pigmentos que nos habíamos encontrado antes. Podemos ver esos tonos blancos en los dientes. O sea, que sea una pátina básica de color no le quita el detalle a la decoración de la escultura. Pueden ver los dientes en blanco. Pueden ver la pupila del ojo en negro. Los labios en rojo. Y todas las plumas están contoneadas entre naranja y verde, en diferentes degradados. Es verdad que puede que no se aprecie muy bien, pero es bastante impresionante. Estamos hablando de un capitel más o menos de este tamaño, o sea, sobrepasa los 50 centímetros de ancho. Y luego, por último, tendríamos aquí ya la obra espectacular. Esto sería el claustro, o sea, el refectorio, después de las obras de las cocinas para el psiquiátrico. Aquí lo pueden ver no como está ahora, estas fotografías no son actuales de cómo está ahora. Me daba un poco de vergüenza poner cómo está ahora. Pero bueno, está todo alicatado, en fin, y aquí sí que se han acometido muchísimas reformas que nos han deformado completamente la estructura medieval de este refectorio. Este refectorio, si se fijan en la foto que hay aquí, pueden ver que el lado izquierdo de la puerta es mucho más ancho que el derecho. Hay casi 1 metro de diferencia. Y esto quiere decir que cuando llegaron los jesuitas,
metieron hacia adentro 1 metro el muro. ¿Por qué? Pues querían ensancharlo, no sabemos por qué. Y esta es la pared donde estaría la pieza de 5 arcos que les he comentado antes. ¿Por qué está destrozado en medio? Porque se hizo esta puerta de aquí. La arrancaron en el siglo XVI, tiraron los trozos a la escombrera del río y el arco desapareció. Estas cosas que se hacían en el XVI. Y el otro arco estaría aquí metido entre una pared y otra pared. Por lo tanto, todavía tenemos esperanza de recuperar un arco. No sabemos cuándo, pero lo haremos. ¿Qué más podemos saber de esta sala? Bueno, existen diferentes testimonios del siglo XVII de un fraile que se llama Fray Íñigo, en el que él nos cuenta que cuando él llega al monasterio, el refectorio tenía una techumbre plana de madera con piñas labradas y doradas. Y nosotros, si en algún momento van a Oña, descubrirán que existe 2 panteones, un panteón real y un panteón condal, todos hechos en madera, espectacular, del siglo XV, muy bonitos, con este techo de madera labrado con piñas. Entonces podríamos pensar que este techo sería muy parecido al techo que tendría el refectorio. Ahora nos cambiaría completamente la vista, porque este tramo abovedado no tiene nada que ver. Es mucho más alto, es mucho más luminoso, pero desde luego cambia completamente la sensación, la sensibilidad y el sentido de este refectorio. Y así estaría la pieza cuando se descubrió. Las fotos son de un poco mala calidad, pero es que no existía otra cosa en este momento. Estamos hablando del año 92, el artículo, y las fotografías son del 68, entonces no podemos hacer más. Y aquí podrían ver, pues eso, esta arcada suspendida a 3 metros de altura, encastrada en el muro, donde van a poder ver, fíjense, cómo se ven algunas figuras. Pues esto es lo que queda. Que apenas quedan figuras, apenas queda nada. Queda algo de color, porque es obvio que tiene que quedar algo de color. Estamos hablando de una pieza con muchísima policromía, con muchísimos colores, donde podemos volver a ver que se repite la misma gama cromática que habíamos visto hasta ahora. Tenemos blanco, tenemos verde, tenemos rojo, negro y marrón ocre de tierras. Bueno, pues vamos a ir viendo un poco cómo es esta obra tan espectacular. Tendríamos un primer arco, que sería el más dispar de todos, que sería parejo al que está escondido, que todavía no hemos podido localizar, que sería muy simple, porque en realidad no presenta ningún tipo de decoración tallada más allá de las 2 rosetas. Sin embargo, conforme nos vamos acercando al medio, vemos que la decoración de las arquivoltas se va complicando, que la decoración de las rosetas también se complica y que existe muchísima más riqueza polícroma. En algunos momentos van a poder ver que todavía se complica más, como por ejemplo aquí, que podemos ir viendo ya trenzas, algunas piñas, más restos de oro y algunas evidencias que nos han quedado, como en esta, de las figuras representadas en los lunetos. Bueno, pues este es el conjunto. Este es el conjunto que proviene del arte borgoñón, del arte cluniacense. Y estos son algunos de los capiteles asociados a esta escultura. ¿Y qué más nos encontramos? Una cosa bastante clave a la hora de datar una pieza como esta. ¿Por qué sabemos que tiene influencia cluniacense y por qué sabemos en qué fecha se ha hecho esta pieza? Porque tenemos este pequeño friso que profesores y investigadores han datado en el 1141 de la era hispana. Esto quiere decir en el 1171 de nuestro año.
¿vale? Porque ahí hay una diferencia de 30 años que tenemos que contemplar. Existen crónicas que nos dicen que esta inscripción que ven aquí en latín, que es en la era de 1169, se hizo esta obra y demás, se adjudica al emperador Alfonso de Toledo. Por lo tanto, se ha conseguido fechar en esta época y una de las cosas que se ha hecho ha sido transponer que el Domno Alfonso es lo que aparece ahí. Yo ahí ya las interpretaciones las dejo al gusto. Pero bueno, se ha intentado representar que toda esta inscripción que atribuye al emperador Alfonso de Toledo esta pieza en el 1141 es la inscripción que aparece aquí, ¿vale? Y también aparecen asociadas a esta pieza unas placas que son bastante desconcertantes, que no son de época cluniacense, es de época posterior, es del siglo XIV, pero son unas placas con escritura cúfica. Y ustedes me dirán, en Burgos, en la zona norte, ¿qué pinta algo cúfico? Buenísima pregunta. Bueno, la placa de la izquierda hemos conseguido tratarla con diferentes filtros fotográficos porque es verdad que están muy perdidas y hemos conseguido poder intentar traducir qué puede poner. Y una de las cosas que puede poner es alabado sea Alá, en unas piezas que están situadas justo encima de este conjunto del refectorio. Esto estaba en el refectorio. ¿Y por qué? Todavía no lo sabemos. Tenemos nuestras teorías, pero todavía no lo sabemos. Hay que demostrarlas. Bueno, y hasta aquí las piezas. Ahora que ya hemos visto qué vamos a tratar, tendremos que hablar un poco de la materialidad, de qué están compuestas, ¿no? Porque toda obra de arte se compone de una parte simbólica y de una parte material. Yo sé que toda la parte de la historia del arte se centra mucho en estudios simbólicos, en iconografía, pero a veces se deja un poco de lado el tema material, o porque la gente no sabe o porque es bastante complejo, ¿no? Entonces, pues yo les voy a tratar un poco el tema material. ¿Cómo se estudia la materialidad en la Edad Media? Porque es bastante complejo. Bueno, en primer lugar, hace falta mucho estudio fotográfico, documentar muy bien las piezas, porque el tema del color muchas veces engaña bastante al ojo. Por lo tanto, es necesario tener un corpus bien catalogado de imágenes. Nosotros a veces percibimos unos colores que no son y eso salimos de dudas completamente cuando las llevamos a un laboratorio y las analizamos. Esto quiere decir que también hace falta tener un poco de conocimiento de química, de materiales, de todas estas cuestiones asociadas, ¿no? Y a través de laboratorios especializados pues nos sacan imágenes como la que ven ahí y nosotros podemos empezar a trabajar con cómo está hecha esta pieza, cómo está decorada, qué materiales se han usado, qué técnicas pictóricas y demás. Y bueno, podemos empezar a estudiar los tipos de soportes, por ejemplo. Podemos estudiar los tipos de soportes pues, con métodos como la difracción de rayos X o los análisis de porosidad. Todo esto sirve para poder hacer una cosa muy sencilla, que es determinar de dónde ha salido la piedra que nosotros estamos analizando. Entonces, nosotros, a través de estos análisis tan precisos, podemos establecer diferentes canteras históricas o diferentes lugares de procedencia de esta piedra. ¿Para qué? Pues para conocer mejor de dónde pudo provenir este edificio en la Edad Media, cómo se pudo construir, cuáles eran las rutas de comunicación, cómo funcionaba la economía en esta época, ¿no? Todo esto es a lo que nos lleva. ¿Qué más podemos estudiar? ¿Cómo se prepara la piedra? Porque no se pinta sobre la piedra sin más, es decir, si pintamos sobre la piedra sin más, nos quedamos sin pintura.
en 5 años no tenemos nada. Y estamos hablando de una zona que, al igual que les pasa aquí, es muy húmeda, hace mucho frío, las variaciones ambientales y climáticas son muy amplias y eso supone un prejuicio para la obra de arte. No estamos hablando de unas condiciones estables, estamos hablando de pintura al exterior, de unas casuísticas un poco complicadas. Entonces, hay que preparar la piedra, y la piedra se prepara primero porque no hace falta tallarla mucho. O sea, la puedes tallar con imperfecciones, y con estas preparaciones lo que haces es pulirlo mucho más, dejarlo en las formas finales, las caras quedan con los detalles necesarios, y eso se hace a través de estas preparaciones, ¿no? Preparaciones que suelen ser de carbonato cálcico, de albayalde, de tierras, ¿no? Estas mezclas que se pueden hacer con aceites, y se preparan todas estas cuestiones. Y podemos encontrarlas de diferentes colores. Normalmente se tiende a pensar que las preparaciones de la piedra suelen ser blancas, pero pueden ser blancas, pueden ser ocres, pueden ser blancas y ocres, se pueden usar 2 preparaciones, 3, es indiferente. ¿Y qué nos encontramos en los tratados artísticos? Porque de todo esto hay evidencias documentales que nos hable de cómo se prepara una escultura. Bueno, pues solo encontramos 2. Y la principal es esta. Esta es una referencia del siglo X, de un tratado que se llama De Coloribus et Artibus Romanorum, que nos habla de cómo se prepara una columna para pintarla, ¿no? Nos está dando un procedimiento, unas técnicas y unos materiales. Sin embargo, lo único que nos dice es: si deseas pintar una columna, déjala secar perfectamente al sol primero o cerca del fuego. Tras esto, estando perfectamente alisada y pulida, esto sirve también para una escultura, extiende sobre ella 2 o 3 capas de ese blanco. Y ya está. Un blanco muy espeso. No te dice más. ¿Cómo sabemos cuál era? Bueno, pues la mano del pintor policromador es muy hábil, porque aquí abajo tienen 5 casos diferentes, tanto de Oña como de Silos, y cada uno es diferente. Y todos son blancos muy blancos. Y todos son blancos preparatorios. Entonces estamos hablando de manos diferentes, de técnicas diferentes y de cuestiones variables. Por lo tanto, el mundo de la policromía sobre piedra es completamente impredecible. Es maravilloso. ¿Y cómo podemos pintar una escultura? Bueno, lo principal es tener algo con lo que aglutinar todos estos pigmentos, porque nosotros los pigmentos son polvos, es un material en polvo, que si no se mezcla con algo líquido no se puede pintar. Si alguno de ustedes pinta, sabrá que las pinturas en tubo ya vienen con ese aglutinante, entonces es mucho más sencillo. Pero en el caso de la policromía sobre piedra en la Edad Media, lo principal que nos encontramos siempre, aunque a algunos les suene raro, es primero aceite de lino, por supuesto. Cuando oigan eso de los pintores flamencos inventaron la pintura al óleo, no es verdad. No es verdad. Ya se llevaba haciendo durante mucho tiempo, pero ellos la perfeccionaron, pero ya se llevaba pintando muchísimo tiempo. Luego, colas animales, colas de esturión, cola de conejo, resina de colofonia, huevo, caseína, un montón de aglutinantes diferentes. ¿Para qué? Para que estos pigmentos puedan tener capacidad maleable y poder utilizarlos. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos todas las gamas de colores que ustedes quieran, desde negro hasta blanco, rojos y naranjas, amarillos, verdes y azules. Una cosa que no hacen en la Edad Media es mezclar colores. Esto es bastante importante. No fabrican, por ejemplo, un verde mezclando un azul y un amarillo. Fabrican un verde, pero nunca mezclan para conseguir un verde. No mezclan colores para conseguir un naranja. Es decir, nunca van a mezclar un amarillo y un rojo para conseguir un naranja. Fabrican un naranja, ¿vale? Eso se basa un poco en la concepción de la pureza material, ¿vale? Y aquí tienen, bueno, algunos de los colores más importantes.
Como pueden ver, la mayoría de ellos se vienen utilizando desde la antigüedad, es decir, no son exclusivos de la Edad Media. Toda esta tradición material de colores se viene utilizando desde muchísimos siglos atrás, salvo en algún caso particular en el que, bueno, sí que podemos centrarlo un poco más en la Edad Media, como por ejemplo el caso del resinato de cobre, que creo que es de los más particulares, que luego ya hablaremos un poco más de ello. Pero, por ejemplo, aquí tienen otros casos de discrepancias o de cuestiones extrañas que podemos encontrarnos a la hora de fabricación de pigmentos. Recetas de fabricación de pigmentos, como recetas de cocina, existen desde hace muchísimos siglos y podemos rastrearlas en toda la zona mediterránea, en toda la zona del norte de Europa hasta la península ibérica. ¿Qué sucede? Que algunas de ellas nos cuadran y otras no. No podemos tomarlas como que todo el mundo utilizaba estos tratados o estas recetas para fabricar estos pigmentos, porque normalmente la práctica de un pintor iba por delante de estas recetas, ¿no? O sea, uno sabía de su oficio. Sin embargo, por ejemplo, en la receta del verdigris podemos encontrarnos que se hace con una hoja de cobre a la que se le aplica algún tipo de ácido y por eso surge el verdín. En algunos casos podemos encontrarnos que cuando se utiliza ese pigmento de cobre hay algunos residuos asociados y no sabemos muy bien cuáles son. Puede aparecer cloro, puede aparecer restos de plomo y en el caso en el que aparezca cloro, que es lo más normal, nos está sugiriendo o bien que se ha hecho con sal, se le ha añadido sal a este vinagre o se le ha añadido miel. Y esto también nos habla de recetas particulares para conseguir diferentes tipos de colores de verdigris. Entonces, es una práctica bastante particular, bastante detallada y bastante profesionalizante. Bueno, aquí tienen otros muchos pigmentos y otros tipos de materiales que también se utilizan para pintar son los colorantes, que no son pigmentos, son como los tintes que se utilizarían para la ropa. ¿Qué sucede? Que esos tintes provienen normalmente de plantas o de animales. Primero tenemos que conseguir extraer toda esa materia colorante y tenemos que transformarla en polvo, ¿no? A través de una precipitación de estos líquidos sobre una carga inerte que lo que haga sea al final transformárnoslo en un polvo que podamos mezclar con un aceite. Pero esto tiene un inconveniente, es que son poco estables, cambian mucho los colores y nos dificulta muchísimo su estudio porque normalmente es muy difícil que restos orgánicos hayan sobrevivido tantos siglos a la intemperie, al frío, al calor, a la humedad. Entonces es muy difícil rastrear este tipo de materiales, pero existen. Y el estudio de todos estos materiales, de los aglutinantes, de los soportes, de los pigmentos, nos lleva a hablar de las técnicas artísticas, como les había hablado. Aquí principalmente podemos tratar en toda la Edad Media 2 técnicas pictóricas y 3 técnicas decorativas. La primera de las técnicas pictóricas estaríamos hablando de la pintura al aceite. Bueno, aquí tienen casos súper reconocidos de pintura al aceite. En el primer caso estaríamos hablando de una pintura al aceite en el Pórtico de la Gloria. Y una pintura al aceite, o una pintura al óleo en este caso, sobre tabla de Jan van Eyck. La técnica es la misma, el soporte es diferente, los aglutinantes probablemente sean diferentes, pero la técnica es la misma, es mezclar un pigmento con un aceite. ¿Y cómo se hace? Bueno, normalmente existen diferentes tipos de aceite que podemos utilizar. No podemos utilizar para pintar un aceite de oliva, obviamente, ni un aceite de girasol, obviamente, porque esos no son aceites secantes. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros pintamos necesitamos un aceite que a la larga oxide y seque y nos permita que nuestra capa de pintura pues no manche. Y esto lo consiguen varios aceites: adormidera, nueces y lino, estos 3. Y esto se suele mezclar o con resinas o simplemente los aceites. Se mezclan con los pigmentos en polvo y entonces ya podemos pintar. Y
¿Dónde utilizamos la pintura al aceite? Normalmente, como el aceite repele la humedad, lo utilizamos en los exteriores, porque es lo que nos va a dar más durabilidad a nuestra pintura. Nos va a permitir ser resistente al agua, una lentitud en el trabajo porque tarda un poco más en secar, y esto nos va a permitir adaptarlo a todo tipo de soportes. Tenemos pintura de aceite en madera, pintura de aceite sobre yeso, pintura de aceite sobre piedra, o sea, nos va a servir para absolutamente todos los soportes. Y una cosa bastante importante que ahora me dirán, pues si nos has dicho que no se mezclan los colores, ya, no se mezclan los colores salvo en algunos casos. Hay que entender que el sistema de fabricación de los colores o de realización de colores en la Edad Media es bastante avanzado para la época. Es decir, ellos eran completamente conscientes de que esta rueda de color cromática existía, de cómo funcionaban los pigmentos, de cómo aclarar una mezcla, de cómo oscurecerla, de cómo se ilumina y de cómo se neutraliza, que son conceptos que a lo mejor ahora, si no estamos relacionados con la pintura, no tendríamos ni idea. O sea, yo les digo, ¿cómo iluminamos un rojo? Y no me saben decir cómo. Entonces, en la Edad Media sí es verdad que son muy conscientes de cómo funcionan estos conceptos y de que, por ejemplo, para aclarar un pigmento, sea el que sea, se añade blanco y para oscurecerlo, negro. Perfecto. Pero para iluminarlo hay que añadir el contrario, el más cercano y más claro en la rueda cromática. Esto quiere decir que si, por ejemplo, tenemos un rojo y lo quieres aclarar, tienes que añadir un amarillo. O sea, que si lo quieres iluminar tienes que añadir un amarillo. Entonces te va a dar un naranja. Efectivamente. Te va a iluminar ese rojo. Le das unos toques de amarillo y te ilumina ese rojo. Y, por ejemplo, ¿cómo neutralizas un rojo para que no sea rojo? Para que sea marrón. Le tienes que añadir el contrario en la rueda cromática, es decir, le tienes que añadir verde. O sea, es un control de las mezclas cromáticas impresionante, que a mí todavía me cuesta poder percibir cómo funciona, y ellos lo tenían muy claro. Lo tenían tan claro que en el siglo VIII, este mapa de clavícula, que es un compendio de recetas enorme, habla del templado de pigmentos y te dice que para hacer pigmentos color carne, como podemos ver en todas las esculturas medievales, claro, todas las mujeres, todos los santos, todas las efigies pintadas de color carne, hay que mezclar minio con albayalde, es decir, tienes que aclarar el minio y después oscurecerlo un poquito con vermellón y entonces ya te sale un color carne perfecto. Y es un color carne natural, que no brilla, que no es rosa. Es un color carne, vamos, como este que pueden ver aquí, que perfectamente podría ser la tez de cualquiera de nosotros. Y lo encontramos también en cómo hacer el marrón del pelo, los diferentes tonos de marrón del pelo. Te dice cómo iluminar un naranja o un marrón, te dice cómo aclararlo y cómo oscurecerlo para conseguir los diferentes tonos de marrón del pelo de la gente. Desde un pelirrojo a un marrón mucho más oscuro, más chocolate, hasta un marrón cobrizo. O sea, es un control de las tonalidades tremendo. Y luego también consiguen una cosa bastante complicada, sobre todo por el sistema de color del que estamos hablando, que no son mezclas de colores, que son las gradaciones de color. Y, por ejemplo, esta pieza, que es uno de los capiteles que existe en Oña, que no pueden ver por desgracia porque está a muchísima altura y está cerrado al público, pueden ver que la espina de este ala, la parte superior, conecta un verde con un rojo. ¿Y cómo hacen esto cuando el sistema se basa en estratos? Empiezan, por ejemplo, como ven aquí, todos tienen la base clarita, cubierta por una capa de preparación marrón, y aquí vamos combinando el verde con una línea pequeña en negro encima que oscurece el verde, y luego conecta con esta zona naranja, pero encima echamos ese verde. Y todos son transparencias. Entonces logramos una gradación de un verde a un verde un poco más oscuro, a un rojo y a un rojo más oscuro. O sea, es impresionante. Y se consigue esta gradación que ven abajo, desde un verde muy oscuro a un verde más clarito, a un naranja rojizo y a un rojo granate.
Y todo eso con este manejo del color y estas estratigrafías que ven aquí. ¿Y luego qué más tendríamos? Pintura al temple. La pintura al temple también es muy común en toda la Edad Media. ¿Esto cómo se consigue? Bueno, lo típico. La yema de huevo, la caseína, la leche un poco cortada, colas animales mezcladas con estos pigmentos. Sin embargo, esto nos manda a otro tipo de elementos, a la decoración de otros elementos. ¿Por qué? Porque aunque es apta para todos los soportes, no resiste bien la humedad. Es decir, esto no se puede usar al exterior, porque va a durar muy poco. Porque el aglutinante que estamos usando es tan delicado a la humedad que se va a deshacer. Se seca tan rápido que hay que tener muy claro lo que vamos a pintar, cómo vamos a pintarlo. Por lo tanto, la mayoría de las veces que se utiliza temple suele ser, por ejemplo, en este caso sobre mortero de yeso, y si nosotros analizáramos y ampliáramos esta imagen, veríamos todos los dibujos preparatorios, todas las incisiones de las aureolas hechas a compás. ¿Por qué? Porque tenemos que tenerlo todo preparado para el momento en el que nosotros empecemos a pintar, porque es que no podemos tardar en pensar voy a hacer el trazo así, o lo voy a hacer un poco más grande, o esta figura me ha quedado descompensada. No podemos hacerlo y no podemos corregir. Entonces es una técnica un poco más compleja. Y luego ya hablando de una excepcionalidad, que no es tan excepcional, pero sí que es raro encontrar, son las láminas metálicas. En la Edad Media se utilizan muchísimas láminas metálicas para decorar esculturas, edificios y cualquier otro soporte o elemento mobiliar que os podáis pensar. Pero no han llegado a nosotros porque también se deterioran fácil, salvo el oro, que no se deteriora, salvo que se encuentre con agua regia o con amoníaco o con cualquier cuestión así. Entonces, en la Edad Media eran muy dados a utilizar tanto pan de oro como estaño y plata también, sobre todo estaño en este caso. Y el estaño presenta un problema muy serio y es que es muy poco estable a la humedad y al frío y se oxida muy rápido. Entonces, cuando se oxida, nos presenta, no sé si lo podrán ver, creo que no, en la imagen del medio aparece una franja marrón. Eso es estaño oxidado. Y cuando el estaño se oxida, ya no hay nada que hacer. Ya no podemos restaurarlo, no podemos recuperarlo, no podemos hacer nada. Solo podemos pintar encima y esperar que no se degrade más y que no se destroce. El estaño, cuando se oxida, duplica y triplica su volumen, lo que hace estallar la pintura que tiene encima. ¿Vale? O sea, es un poco peligroso a la hora de utilizarse. Y también el estaño lo encontramos referenciado en estos tratados artísticos y en estas fuentes, como por ejemplo en esta del siglo XIII, que nos está enseñando cómo tenemos que tratar el estaño para poder adelgazarlo, para poder utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, en Oña, en esta pieza que han visto, todo eso que ven en gris es la superficie cubierta de estaño. O sea, estamos hablando de un 80% de cobertura de estaño. Como pueden ver en esa imagen, que ven un piquito, o en la siguiente, se pueden ver los cortes de las láminas de estaño aplicadas a esta pieza. Pero también se ven aplicaciones superficiales que decoran estos arcos, como pueden ver en esa flor. Y esa flor policromada presenta una particularidad, que son las corlas. Las corlas es un complemento al uso de estos metales que suelen ser barnices a los que se le ha añadido un poco de color para lograr un efecto completamente espectacular, que es decir, cuando nosotros tenemos una aplicación metálica que brilla con la luz, cuando le da la luz brilla mucho, si le ponemos un barniz coloreado de un color verde, por ejemplo, nos va a cambiar el color del metal, pero nos va a mantener el brillo. Por lo tanto, esa pieza va a brillar en verde. Y eso hace que los conjuntos sean espectaculares. Y esto lo encontramos, por ejemplo, aquí, con corlas de diferentes colores o con cosas evidentes como puede ser esto de aquí. ¿Cómo se hacen las corlas? Sobre una pintura plana o sobre una lámina de estaño plana, como puede ser este caso de amarillo, se aplica un barniz azul superficial y lo que nos deja ver es que la zona que comparte con el amarillo de abajo es verde, ¿vale?
Entonces, es un matiz de colores y unas transparencias bastante importantes. Y ya, por último, el caso del oro. El caso del oro normalmente suele ser oro muy puro, que deriva o de monedas o de un proceso químico que se llama copelación, que ya no me da tiempo a explicar, pero bueno, encontramos láminas de oro, encontramos purpurina, que se llama oro en concha, que normalmente es pan de oro triturado, y por último, como último nivel decorativo de la Edad Media, encontramos incrustaciones también, ya sea de gemas, ya sea de cristal, ya sea de piedras preciosas, que son como pequeñas chinchetas que se insertan en estos agujeros hechos a troquel y que nos dejan ver, bueno, que podría haber pequeñas gemas o pequeñas piedras de colores, como sí que podemos ver en el caso de arquetas o de cualquier otro elemento. Y por último, ya sí que esto muy rápido, y como reflexión casi final, nosotros conocemos, y ustedes que tienen mucho interés en la Edad Media, en el arte románico, en el arte medieval en general, conocemos muchas piezas que componen el mundo medieval. Conocemos religión, conocemos literatura, conocemos estructuras sociales, economía, historia, arte, pero hay veces que desconocemos cómo se entrelazan en diferentes ejemplos particulares e incluso generales, ¿no? Y esto nos lleva a quizá no entender del todo cómo podemos leer este arte medieval, en este caso policromado, ¿no? Porque entendemos el color por un lado, pero perdemos el caso de la influencia de la luz o la importancia que tiene la luz en el mundo medieval, perdemos de vista la sensorialidad, porque normalmente todos estos objetos los vemos musealizados, los vemos fuera de su contexto, y eso hace que perdamos cuestiones como el olfato, el gusto, la vista, las sensaciones táctiles, el oído. Todos estos espacios están hechos para ser escuchados en una performance absoluta en la que estos objetos interaccionan con las personas, ¿no? Entonces, todo eso lo hemos perdido y eso hace que muchas veces no seamos capaces de entender la entidad de lo que estamos viendo. Y, sobre todo, que tenemos que plantearnos reconstrucciones, que es lo que nos va a acercar a este patrimonio, que intenten contemplar todos estos aspectos, porque muchas veces no es así y pierde un poco el detalle. El caso de la simbología de los colores. Es obvio que los colores en el mundo medieval significan muchas cosas, simbolizan muchas cosas, pero no por sí solos, sino en su contexto. Entonces, debemos entenderlo como tal. El tema que les decía, la luz. La luz se refleja en los objetos, tanto la luz natural como la luz de las velas. Es exactamente igual de importante la luz natural que la luz artificial. La luz se asocia a la divinidad, la oscuridad se asocia al caos, se asocia a lo demoníaco, a lo malo, a lo que no debería estar. Por lo tanto, tenemos que entender todo este mensaje y todo este contexto y estas obras en ello, ¿no? Entonces, bueno, el valor de la sensorialidad, ¿vale? No lo perdamos de vista. Y por último, plantearnos, pues eso, que todas estas reconstrucciones que se hagan tienen que tener, por un lado, la importancia de las formas y de los volúmenes. Y esto lo encontramos y lo valoramos a partir de este tipo de reconstrucciones con fotogrametría, con escáneres 3D, que nos reflejan con total fidelidad las piezas, pero también las reconstrucciones cromáticas, muy importantes y en la mayoría de las ocasiones no muy bien conseguidas. ¿Por qué? Porque cuestiones como el videomapping, y lo siento en el alma por estos ejemplos, de verdad, pero las reconstrucciones cromáticas son muy conflictivas. Cuando se hace un videomapping, y ustedes en la catedral tienen uno, hay un problema con eso y es esta imagen que ven a su derecha arriba. Cuando tratamos los colores matéricos, cuando se juntan, forman negro, es decir, el
el color CMYK, es el color de los periódicos, cuando se juntan todas las tintas y forman negro, es completamente diferente al color de la luz. Las pantallas, todo elemento electrónico que nosotros utilizamos, cuando los colores se juntan forman blanco. Por lo tanto, los colores no van a ser iguales. Y las proyecciones lumínicas que se hagan en el patrimonio te puede dar una idea aproximada de cómo es, pero nunca va a ser una imagen real, porque necesita muchísima más potencia de color y la potencia de color normalmente no está alineada con lo que se hacía en la Edad Media. Entonces, ahí ya empezamos a hacerlo un poco mal. Y segundo, todas estas reconstrucciones que ven abajo, aunque se han conseguido a lo mejor en textura, tienen un problema, y es este de aquí. Están hechas a un solo color. Es decir, si algo les he podido explicar en la Edad Media, ahora, en esta conferencia, es la complejidad de conseguir un color en este periodo. Esto quiere decir que si ustedes ven este azul de ahí arriba, esa estratigrafía azul, no está compuesta solo por un azul, está compuesta por un azul, por un blanco, por una carga semitransparente, por un poco de tierras, por un poco de negro. Y este matiz de tantos colores no se consigue pensando que esa azulita de ahí tiene un color hexagonal, porque no es así. Cada color, cada lugar y cada sitio tiene su particular color. Por lo tanto, tenemos que ser muy cautos a la hora de hacer esas reconstrucciones generalistas en las que un color rojo es el mismo color que otro color rojo en Andalucía, porque exactamente no es el mismo. La mezcla de colores no es la misma y no vamos a conseguir el mismo efecto cromático, ¿no? Entonces, hay que ser muy cauto con estas reconstrucciones porque normalmente perdemos mucho matiz de interpretación. ¿Y cómo podemos intentar lograr, pues bueno, una aproximación lo más interesante y lo más completa posible a todo este patrimonio policromado? Pues bueno, primero con los estudios materiales y técnicos, que son los que nos van a aportar esa materialidad, con esos estudios documentales, que son los que nos van a aportar la parte simbólica y la parte más teórica, y luego entendiendo esa parte sensorial, esa parte del color, de la luz, y esas reconstrucciones en las que nosotros podemos aplicar toda esta otra parte, que es la que nos va a permitir poder difundir con mayor exactitud todo este patrimonio policromado a veces tan complejo de entender. Y bueno, muchísimas gracias. Ya acabo, espero no haberme pasado mucho. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias. A ver, no sé si me escucha. ¿Apagar uno? Vale, ahora. Gracias, Ricardo. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por esta fantástica conferencia en la que yo creo que todo el mundo estábamos un poco imaginándonos, ¿no? Cuando hablabas de ese brillo de los metales, de esas corlas, de todo eso que hace que sea tan distinto, que bueno, nos lleva a una Edad Media tan distinta a la que tenemos en nuestro entorno, o sea que yo creo que es fundamental, ¿no? Este tipo de aproximaciones. Y nada, abrimos un turno ahora de preguntas, tenemos un ratito por si queréis hacer alguna observación, alguna consulta o lo que os interese conocer. Tenemos ahora un ratito. A ver. Allí tenemos, Ricardo, creo. Hola, mira, yo quería que, aunque se salga un poco del tema, pero hablando del color, he leído que en tiempos de la Grecia clásica, las figuras que se construían se policromaban, pero que, sin embargo, siempre faltaba el color azul. Porque parece ser que los griegos en aquel tiempo no eran capaces de captar el azul. No sé hasta qué punto es verdad o no es verdad. No sé. Pues
Yo es la primera vez que lo oigo, sinceramente. En todos estos tratados que vienen de mucho tiempo atrás, es verdad que no hay ninguno rastreable que sea tan antiguo como los griegos, pero es verdad que, por ejemplo, existen tratados como el Dioscórides, que aunque es materia médica, sí que habla de pigmentos y sí que, por ejemplo, habla del lapislázuli. Es decir, una cosa... existen varios tipos de pigmentos. Los naturales, los que podemos encontrar en la naturaleza, yo que sé, unas tierras, un mineral que podemos pulverizar y utilizar, o los que podemos fabricar. Los que se fabrican a veces son un poco más conflictivos porque son los que tardaron más en el tiempo en llegar, pero sí es verdad que, por ejemplo, azurita y lapislázuli se han utilizado desde tiempos inmemoriales. Y de hecho hay un azul, que creo que es el azul egipcio, si no recuerdo mal, que no sé la composición, pero claro, este azul egipcio se ha utilizado en todas las tumbas egipcias junto con el lapislázuli. Entonces estamos hablando de una cronología tardía. En el caso de los griegos específicamente, no sé si es que no sabían, me extraña porque eran muy listos, pero sí es verdad que conocimiento de cómo utilizar el azul y de cómo llegar a conseguir pigmentos azules sí que existía desde mucho tiempo atrás. O sea, es verdad que es uno de los pigmentos no más tradicionales, porque en pinturas, por ejemplo, prehistóricas se tiende a los blancos, los negros y los rojos, pero los azules sí que se conseguían desde hace mucho tiempo. Has hablado del estaño y del oro. ¿Y qué pasa con la plata, que había tanto aquí en España? La plata normalmente, a ver, lo bueno del estaño es que se utiliza de manera extensiva porque es barato. Entonces se suele utilizar mucho más. Es más duro y no se oxida tanto, y aunque se vuelve un poco marrón, no es tan delicado como la plata. ¿Qué sucede? Que cuando se utiliza plata es en detalles muy chiquititos, por ejemplo en mantos de la Virgen, se utiliza mucho en Francia para hacer estrellitas en los mantos de la Virgen, y aquí es verdad que en el norte sí que se ha conservado un poco más de restos de plata. En Castilla casi nada, o sea, en Castilla sabemos que casi nada. Y siempre que se utiliza la plata, o casi siempre, suele ser en pintura sobre tabla, porque como está al interior se conserva mejor, porque en el momento en el que la plata se oxida suelta unos nitratos que oxida el resto de la pintura a su alrededor, entonces la vuelve negra. Y eso suele ser bastante conflictivo. ¿Alguna cosita más por ahí? Bueno, sí. Sí, yo tengo una pregunta así un poco más general. ¿Es cierto que las iglesias estaban exteriormente totalmente pintadas? A ver, generalmente supongo que, como en algunos casos sí, en algunos casos supongo que no. La pintura más normal podría ser un blanco o un ocre, así un revoleo entero. ¿Por qué? Pues porque era lo más normal. O sea, me refiero, recubrir los edificios siempre ha sido lo más normal. De hecho, pasa incluso con los castillos. Los castillos, esta imagen que tenemos de un castillo defensivo en piedra, pues no era tanto así. Es decir, si tú le das un revoco de cal, es mucho más difícil que si te lo están escalando puedan enganchar una escala o puedan entrar, porque está todo liso, ¿no? Entonces, existen algunos ejemplos de toda esta arquitectura recubierta de encalados, pero sí, o sea, normalmente se pone más detalle en las portadas, en algunas esculturas o en algunos detalles que sí que figurativamente son más importantes, pero por fuera es probablemente que fuera un encalado normal y corriente, o un color tierra, un ocre, depende también del material que tengan por allí cerca, ¿no? Tengo aquí una página en la tablet que dice ¿por qué los antiguos griegos no conocían el color azul? Y dice que Homero habla en sus obras del cielo color bronce
o el mar color vino oscuro. Si no existía entonces el concepto en sus mentes, tampoco veían el color. Una cuestión conceptual. Es que, aquí estamos hablando de terminología de los colores. Qué complicado. A ver cómo explicamos esto. Los colores, o cómo denominamos nosotros los colores, es decir, nosotros, por ejemplo, al azul le llamamos azul, al verde le llamamos verde. Pero cuando estamos hablando de materiales, existen muchos tipos de azul y muchos tipos de verde. ¿Qué pasa? Que lo que nosotros denominamos, por ejemplo, minio, ahora, que es un pigmento de plomo quemado, en realidad ha cambiado tanto de nombre a lo largo de los siglos que lo que los romanos llamaban minio no tiene nada que ver con lo que nosotros llamamos minio. Y eso pasa con los verdes, con los azules. Para el término azul creo que existen, ya no en griego, sino a lo largo de los siglos, cuando estudias materiales, pues a lo mejor 20 tipos de denominación de la palabra azul. Es complejo, es un tema muy difícil. La terminología de los colores ha ido cambiando tantísimo que en muchas ocasiones cuando quieres estudiar un tratado del siglo V te encuentras con que lo que se llama de una manera tú no sabes lo que es. Entonces, yo no sé si Homero no sabía lo que era el azul, la verdad, no estoy tan segura. Pero sí es verdad que en terminología de colores ha variado tanto que nosotros necesitamos conocer cómo se llamaba en cada siglo a cada color para poder saber que lo que estamos hablando es lo que estamos hablando. Por ejemplo, el kermes, que nosotros conocemos como kermes, en el siglo XV no se llamaba kermes, era otra cosa. Entonces, nos dificulta un poco la tarea. El cielo es azul, así que bueno. Claro, sí. Conocer. No sé exactamente si se asemeja a a la conferencia. Los ojos en las esculturas de la Edad Media, las esculturas han perdido la policromía, pero hay esculturas que tienen unos ojos que son de piedra o no. Porque, por ejemplo, Olorón San Marí, toda la portada tienen unos ojos que... Sí, además es que eso va por las zonas. Normalmente cuando hacen un ojo tallado le dibujan o tallan lo que es la pupila. Entonces está como un poquito por encima o un poquito por debajo. Y cuando tú policromas eso, siempre se queda más impregnado y es más difícil cuando tú lo encalas y lo arrancas que esa policromía que está subyacente en un nivel inferior se quite. Por eso, cuando llega el siglo XVI y se encalan todas las iglesias y luego se quita toda la cal y se lleva toda la pintura por medio, en los pliegues de la ropa, en las hendiduras del pelo, en las pupilas, en las bocas, en los recovecos, o sea, donde no ha llegado la cal a sacar la pintura, ahí podemos encontrar policromía. Y los ojos es una de ellas. Entonces, los ojos es esa cuestión. Cuando no están pintados y a lo mejor pues tienen relieve o tienen una incrustación o tienen cualquier cosa, siempre conservan color. O sea, que no es vidrio que han puesto ahí, ¿no? Normalmente el vidrio se pone en las esculturas de madera, porque es fácil ahuecar el cráneo por la parte de atrás y meter los ojos de cristal. Pero cuando es piedra suele ser pintado. Como mucho, hacen como os he puesto en las incrustaciones, le hacen un trépano chiquitín, ponen un poco de resina y le pegan como una chinchetita de una incrustación de una gema del color que sea, y como eso va a estar en la distancia, simula un poco el brillo, simula un poco tal, pero suele ser pintura. Normalmente sí. Hola, buenas tardes. ¿En alguna época histórica se ha cometido la restauración a los colores originales de las obras? No nos hemos atrevido a tanto, nunca. A ver, sería una cosa muy espectacular, pero es que habría que hacerla con tanto cuidado, porque las reconstrucciones que se han hecho cromáticas en modelados o en esculturas, en réplicas,
pues como por ejemplo el Augusto Primaporta, que creo que está expuesto, si no me equivoco, en algún museo en Italia, Sí, que han hecho... Hay distintas propuestas Claro. de policromía. Han sí. hecho como una escultura en yeso y la han policromado. Pero claro, el fallo es que la han policromado utilizando un rojo puro, un amarillo puro y un azul puro, y eso queda fatal porque no era así. Entonces, queda eso como si hubiera sido una feria y es horroroso. Entonces, claro, el problema de la policromía es que normalmente tú no aplicas un color en plano, aplicas una mezcla de colores y eso al final te da un color resultante que es muy difícil de conseguir, porque claro, cuando tú estás mezclando al tuntún, que en realidad cuando policroman una escultura no están midiendo, voy a echar 2 cacitos de blanco y un poquito, una cucharadita, no, o sea, es que cuando fabrican se ponen a rezar un rosario para calcular el tiempo, o sea, me refiero, y la velocidad a la que tú rezas el rosario, o sea, es que es completamente variable, claro. O sea, la variedad de fabricación es tan diferente que eso hace que sea prácticamente imposible replicar un color, a no ser que de repente inventemos una máquina que justo mida una muestra, replique en el color exacto, con todas las particularidades, pero si no es muy complicado. Yo creo que eso ya existe. Sí. Yo de momento con las reconstrucciones que he visto no han dado mucho pie a que eso sea demasiado realista. Entonces me parecen demasiado chillonas las esculturas. Y a ver, una cosa es que tengan que ser reconocibles, pero otra cosa es que tengan que ser así de impactantes. Es complejo, o sea, es verdad que puedes reconocer los materiales, pero no puedes reconocer la cantidad de cada uno. Y ese es el problema. Otra pregunta. ¿No se utilizaba o no estaba desarrollada todavía la técnica de utilizar un barniz para proteger la pigmentación? En algunos casos sí, en otros normalmente no, porque si querían que no quedara una pátina brillante, no le añadían barniz. Y teniendo en cuenta que utilizaban base de aceite, normalmente, salvo un temple magro muy evidente, normalmente no. No solía ser muy compatible. Bueno, esto es un poco a nivel de, si se habla, algunos historiadores comentan que Homero era ciego, pues no sé cómo va a ver el color azul, con perdón, a nuestro magnífico aliado, y la Odisea pues tendría algún secretario, seguramente. No, hablando en serio, sí que se habla, y las esculturas de hecho lo muestran como una persona ciega, ¿no? Sí, bueno, además Homero, con toda esa poética que le rodea, pues a lo mejor, no sé, nos quería referenciar. Es que es complejo, es complejo con la falta de documentación que existe a nivel técnico de esa época, porque es verdad que pintores griegos creo que hay referenciados 2, no nos ha llegado ninguna obra, no sabemos qué ha sucedido con todas estas cuestiones, entonces intentar suponer cómo era toda la cultura material cromática de época griega es cuanto menos aventurado y arriesgado. Sí. En época romana ya es otra cosa, porque bueno, tenemos algún fresco, algo de pintura mural, sí, pero en época griega es complicado. Bueno, pues yo creo que ya va siendo la hora, así que nada, solo queda agradecer vuestra asistencia, agradecer por supuesto a Ana su conferencia y simplemente recordar que el 8 de mayo tenemos ya la última de este ciclo con Zoilo Perrino Díez, que nos viene a hablar de la materialidad medieval y lo va a centrar en los hallazgos que se han hecho en el monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes, y yo creo que va a ser una charla muy entretenida, y creo que nos va a dar otra perspectiva, y yo creo que bueno, va a cerrar este conjunto de charlas de una manera muy interesante. Así que nada, quedáis invitadas, invitados para el 8 de mayo y lo dejamos aquí. Muchísimas gracias.